en esta tarde. Y bueno, el mensaje va dirigido a cada uno de nosotros para revelar lo que está dentro, obviamente con la luz de la palabra, porque eso es lo que dice la palabra de la palabra, ¿sí? En 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de esta tarde, como todas las otras veces que ustedes han escuchado, son para que nosotros crezcamos en el Señor, maduremos espiritualmente, ¿verdad? Vamos a Hebreos 4:12 y 13. También algo que la palabra dice de la palabra. La Biblia dice de sí misma. Y cuando estén ahí digan ya. ¿Ya? Muy bien. Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? De la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Y digo que la palabra pone a la luz toda cosa oculta, porque hay pecados que uno mismo no considera que son así. A lo mejor nuestra conciencia en algún punto se ha engañado a sí misma, se ha cauterizado, ¿verdad? Pero también hay ocasiones en las que no entendemos comunitariamente qué es un pecado, porque muchos de nosotros cometemos el mismo pecado y no podemos verlo en los demás, porque estamos cómodos, lo hacemos, lo practicamos sin darnos cuenta, porque a nosotros mismos nos hemos cauterizado. Y ninguno está para decirte que estás mal, porque el otro también lo hace, ¿verdad? Fíjense, hay un caso de cauterización en comunidad en 1 Corintios 5:1. No sé, ustedes ya han oído este caso, ¿no? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. Esta palabra envanecidos quiere decir que no les cae el 20, ¿sí? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y eso es una cosa muy visible, ¿no? Para nosotros como cristianos se nos haría algo sorprendente que en una iglesia se permitiera un tipo de pecado y que todos los demás hermanos estén a gusto, como decir, pues así es, ¿no? Otro de los ejemplos históricos de esa cauterización de la mente podemos verla en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi. ¿Cómo es que toda una nación, y de ahí todas las que fueron siendo conquistadas, se adquirieron el mismo pensamiento de la cuestión de la raza pura? Y por eso hacer homicidio en masa, se llama genocidio, ¿verdad? Y la gente, ni la iglesia cristiana en Alemania estuvo para decir nosotros no estamos de acuerdo con eso. Imagínate ahora ese tipo de pecados así tan grandes, tan visibles como lo es el homicidio o la cuestión de la inmoralidad sexual,
se les fueron de las manos. Ahora, en otros pecados que son menos visibles, pues a lo mejor la iglesia practica algún tipo de pecado que está velado para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, nos podemos engañar fácilmente, y la cuestión es que también la misma sociedad impregna la iglesia cristiana, el cohete para despertar, ¿verdad? Ajá. Y bueno, entonces, uno de esos pecados, bueno, no voy a hablar acerca del pecado sexual ni del homicidio, porque seguramente aquí no estamos practicando nada de eso, ¿verdad? Pero en el mismo grado de maldad que un pecado de inmoralidad sexual está la avaricia y la falta de contentamiento. Está en la Biblia y es tratada con la misma seriedad que lo es tratado con un pecado sexual. Y vamos a tomar como versículo base Hebreos capítulo 13, versículo 5, ya que estamos cerca de Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 13, verso 5, dice: sean vuestras costumbres, ¿cómo? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Entonces, ahí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Estás satisfecho con lo que tienes? ¿O te hace falta algo? ¿Y por qué digo que este pecado es tan grave como un pecado sexual? Bueno, si comparamos, no por estar casado, tú estás exento de cometer pecados sexuales. Porque es tan latente el deseo en el corazón pecaminoso del hombre que fácil puedes caer, ¿sí?, en la cuestión de el pecado. Y después que hayas caído en ciertos pecados como la pornografía, tú lo haces, ya está, tienes un celular, tienes una computadora, no hay nadie, es más, el celular lo traigo siempre aquí, me meto a donde yo quiera y lo hago y ya pasó, ¿sí? Y nadie puede decir que está exento de ese tipo de tentaciones, mujeres u hombres. La avaricia es un pecado similar. Nadie está exento de tener avaricia y codicia en su corazón, aunque la codicia es un pecado y un mal terrible. Nadie dice que cuando tú tengas dinero vas a dejar de ser avaricioso. Es más, el pecado de la avaricia no es exclusivo de una posición social. Ya seas rico, no lo seas, seas de la media o de la media alta o de la media baja, para no decir que eres pobre, ¿verdad? O pobre o pobreza extrema. Nadie está exento, ninguno. ¿Cómo? No solamente es del dinero, sino puedes codiciar tú, por ejemplo, la esposa de tu vecino. Dinero. Puedes codiciar cosas, bienes materiales, lo que sea, puedes codiciar con tu mente, y eso es algo asqueroso que está en nuestros miembros. De hecho, la palabra de Dios, hablando acerca de las cualidades de un obispo, de un pastor, de un anciano de la iglesia, dice que, en 1 Timoteo 3:3 dice que no debe ser dado al vino, no debe ser peleonero, no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, dice, no avaro. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo pone
en las cualidades del estándar de un anciano, pues porque es un pecado que tienta a todo mundo. El mismo libro dice en 1 Timoteo 6, verso 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esa palabra, hermano, contentamiento, es una palabra muy rara en estos tiempos. Spurgeon, el conocido príncipe de los predicadores, dijo una vez: en toda mi vida he estado en muchas reuniones y testimonios y he oído a mucha gente que han dado testimonio de los pecados que cometían, y también he recibido confesión personal de las personas, y jamás en la vida me he topado con alguien que me haya confesado el pecado de codicia. ¿Por qué? Porque las personas no lo consideran como un pecado. Y lo más malo es que teniendo ese sentimiento en el corazón, simplemente se guarda allí para que nadie lo vea. Es más, ni siquiera tú mismo te das cuenta de que eres avaricioso o codicioso. Ese es un pecado con el que cada uno de nosotros peleamos. Y debemos ser honestos con nosotros mismos, honestos con Dios, ¿verdad? Siempre queremos algo más grande. Queremos mejores cosas. Queremos más dinero. Queremos que nos promuevan a un mejor puesto en nuestra empresa o en la empresa en la que trabajamos. Queremos una casa más grande. Queremos un mejor carro. Y es una tentación para todos, ¿sí? Alguno de ustedes dirá, pues no es malo querer tener una casa más grande o un carro más grande. No, realmente no. El problema es que eso sea el objetivo de tu vida. Que esa sea tu manera de vivir. Es una tentación para todos. Mejor ropa, más zapatos, las mujeres, ¿no? Más bolsas, ¿o no? Hay honestidad en Casa de Oración Manzanillo. Los hombres también, ¿no? Un mejor celular, una mejor computadora, siempre está uno luchando. Pero ¿sabes qué, hermano? Si tú te das cuenta, muchas de esas cosas que queremos obtener siempre las queremos ya, aquí y ahora, ¿sí? Y a rato, cuando tienes que pagar las cuentas del banco, ya no te alcanza. ¿Por qué? Porque es similar, hermano, al pecado de la lascivia, ¿sí? Quieres tenerlo aquí y ya, y quieres darte el placer ahorita, ¿sí? Eso es avaricia. No estás contento con lo que tienes, que quieres algo mejor, que no me importa si me tengo que encharcar 4 años o 5 años para comprarme un carro que al fin de cuentas luego no voy a estar viviendo una vida esclavizada. Ahora, si es cierto lo que dice Spurgeon, lo que dijo, jamás en la vida yo he escuchado a una persona que diga, pastor, me arrepiento porque yo soy una persona codiciosa. Nunca en la vida he escuchado a alguien arrepentirse por ese pecado. Pero peleamos y todos estamos tentados, todos. Lo que Dios dice es, yo quiero que tú tengas contentamiento. La palabra de Dios también dice que la piedad y el contentamiento es ser verdaderamente rico. Y un hombre rico es una persona que tiene todo lo que necesita. No le hace falta
nada. Y un cristiano debe ser rico y debe saber que es rico porque tiene la palabra de Dios y no necesita nada. Tiene a Dios y no necesita nada. Por eso dice 1 Timoteo 6:6, en otra versión dice, pero la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. August Biesinger también escribió, porque la piedad no nada más no siente la falta de lo que no tiene, sino que tiene aquello que la eleva por encima de lo que no tiene. Es decir, una persona que no es avariciosa, que sabe que es rico espiritualmente, tiene la capacidad de no ver su pobreza, si es que es pobre. Según el contexto de nuestro verso base que vimos en Hebreos, los hebreos estaban siendo perseguidos, estaban siendo desheredados, estaban siendo despojados, encarcelados, estaban siendo echados de las sinagogas, echados de las familias, ¿verdad? De la gente que tenía dinero, simplemente decían, tú ya no cuentas conmigo. Hebreos 10, 32 al 34 lo dice. Pero traer a la memoria en los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y algunos de ellos estaban tambaleando. Algunos, dice la palabra, dice algunos ya no se están congregando. Estaban regresando atrás con el afán de recuperar lo que tenían, ¿verdad? Sus propiedades, sus herencias, su dinero. Y este pasaje encaja precisamente con la situación del verso que leímos al principio. El Señor lo que les está diciendo a los hebreos y a nosotros en este tiempo es, escucha, ten contentamiento. No te preocupes. Si alguien te quita lo que tienes por causa de mí, tú tienes un Señor y ese Señor no te va a abandonar. Si tú tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Hay personas que amontonan dinero para sí mismos y mueren y nada de lo que amontonaron es para ellos. Algunos pueden decir, bueno, son para mis hijos. ¿Y qué hacen los hijos con el dinero? Tantas historias de hombres y de hijos que simplemente no saben cómo llevar la riqueza y terminan por esfumarla. La codicia está escrita en muchos pasajes bíblicos. ¿Se acuerdan ustedes de Adán y de Eva? ¿Qué codiciaron ellos? El fruto de un árbol que Dios había prohibido. ¿Se acuerdan ustedes de Balaam? Al profeta al que el rey enemigo le dijo, profetiza en contra de Israel. Le dijo, te voy a dar tanto. Y Balaam le dijo, Señor, ¿será? Y el Señor todavía le dice, a ver, para probar el corazón de Balaam, a ver qué tan avaricioso y codicioso era. Y él fue y le dijo, no, pues dame la lana, ¿no? ¿Se acuerdan de Acán? Que al pueblo le habían dicho, ustedes no van a guardar nada del botín de los enemigos. Y él guardó. Y por culpa de él, estaban perdiendo las batallas.
A final de cuentas, él terminó apedreado, muerto y enterrado con todas las posesiones que él había tomado de lo que Dios había dicho, no vas a tomar de eso. ¿Se acuerdan de Naamán el leproso? Vamos a 2 de Reyes 5:1. Esta es una de las historias que me gustan. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, es decir, del rey de Siria. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanará de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? O sea, él se creyó que era para él la carta en realidad, ¿no? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Lo que él estaba pensando era de que él está poniéndome una trampa para ir en contra de mí si no sano a este hombre. Versículo 8. Cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué rasgas tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él no lo quería tan difícil, ¿verdad? Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y llevaba un montón de cosas, ¿no? 10 talentos, 600 piezas de oro y las mudas de vestido. Y luego dice el versículo 16, mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ok, ¿qué le hubiera pasado a Eliseo si él hubiera recibido los regalos? Nada, eran un regalo, ¿verdad? Simplemente. Pero el problema no fue ese, fíjense lo que dice. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo,
que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. ¿Cuántos han visto a una persona así? ¿Ya? Como, aprovecha, ¿no? Ajá. Y siguió Giezi a Naamán, y dice, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. O sea, Eliseo ya le había dicho que no, pero él le mintió al general diciéndole, hay 2 personas que necesitan allá. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Estaba pesado, ¿verdad? Y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia, ¿qué? Para siempre. Y salió de allí, de él, leproso, blanco como la nieve. Alguno diría, pues eso fue hace mucho tiempo. Pero ¿cuántos no han, por avaricia, tomado algo que no debían tomar? En el trabajo yo vi a personas que se ponen de acuerdo con otras. Y tú haces esto, yo hago aquello. Bueno, yo trabajé en un restaurante, yo meto la comanda por esto, luego la eliminas del sistema, luego haces esto, y nos llevamos una lana. ¿Ah? O también algunos en sus empresas, ¿no? Vamos a meter esto como algo deducible, o vamos a... Y están pidiendo tickets de las personas de afuera para evadir cosas. ¿Sí? ¿Por qué? No, pues es poquito, es nada más, ¿cómo se le podría decir? Es una manera de ahorrar dinero. Una manera de no sacar tanto dinero. Y obviamente todos los movimientos o movidas se justifican porque no son tan malas. Entonces, eso es pecado de codicia. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Porque uno dice, bueno, yo no he robado nunca a nadie. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de esta historia en la que ellos 2 dicen, bueno, vamos a vender esta propiedad? Seguramente le han de haber dicho a Pedro, vamos a vender esta propiedad para que todos los hermanos que están en necesidad ahorita en esta situación en Jerusalén, pues tengan que comer. Entonces la vendieron y dijeron, ¡ay, 10 millones! ¿No? Entonces dijeron, no, pues no, es mucho, mejor 5, ¿no? Y le damos a Pedro 5 y a los apóstoles, y le dijimos, pues eso es lo que costó la propiedad. Ni se van a dar cuenta.
nos quedamos con el otro, a fin que de todas maneras era de nosotros. ¿Cómo ves? Cuando algo le ofrezcas a Dios, dáselo completo, hermano. Ellos dos murieron delante de Pedro, porque delante del Señor nada se esconde. Y si ustedes se dan cuenta, el pecado de la avaricia es pagado muchas veces, ¿no?, con muerte. Eso denota, obviamente, cómo es que Dios ve ese tipo de pecados. ¿Por qué no Pablo dijo del hombre aquel inmoral que se estaba metiendo con su madrastra? Desde aquí él muere, y se murió el hombre inmoral de la iglesia de Corinto. Bueno, Ananías y Zafira estiraron la pata, murieron. Es un pecado muy serio. De hecho, es un pecado tan grave que el mismo Señor Jesucristo dijo: no puedes ser discípulo mío si eres así. Lucas 9:57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lo que estaba diciendo, ¿de veras? Tienes que ser una persona sin avaricia. Luego el versículo 59 dice: y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué estaba diciendo él? Espérate, pues deja que me dejen la herencia y ya me voy contigo. Y el Señor le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Ves qué grave es, hermano? Lucas 14:33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿De qué se trata, pues, ser cristiano entonces? Cuando la palabra dice que renuncia a todo lo que posee, obviamente no está diciendo: bueno, hermanos, pues ya somos cristianos, vamos a despojarnos de nuestro carro y que ir a tirarlo a la basura. O pues así como, díganme dónde para ir por ellos, ¿no? O como el pastor aquel que estaba diciendo: los lujos son de los del diablo. Todos van a traer sus anillos, sus relojes. La televisión de plasma es del diablo, es un lujo, tráiganmelo para acá. Y obviamente en la casa del pastor hay una plasma en la sala, uno en el cuarto del hijo, del otro hijo, del cuarto del pastor. Está lleno de plasmas. No se trata de la cuestión. Cuando dice que no renuncia a todo lo que posee, es que, hermano, si Dios te llegara a pedir algo de lo que tú tienes, ¿estarías dispuesto a decir: ¿sabes qué, Señor? ¿Es tuyo? O simplemente te podrías: no, pero ¿qué? Pues yo me lo gané con el sudor de mi frente. Que alguien te dijera, que Dios te dijera: esa casa la vas a dar a esta causa. Ese terreno que tienes no es para ti. ¿Y sabes qué? Todo lo que nosotros tenemos realmente no es de nosotros, es de Dios. Si te hayas comprado una compu nueva y sabes que esta computadora no es tuya, dásela al hermano Panchito.
Pero en serio, piénsalo de verdad. Eso es renunciar a lo que uno posee. Que uno no esté atado ni dependa de las cosas en las que uno está depositando sus fuerzas. Hebreos 13:5 por eso dice, sean vuestras costumbres sin avaricia. Cuando dice sean vuestras costumbres, está hablando de una manera de vivir, ¿verdad? Que tu manera de vivir, hermano, que tu manera de vivir, cristianos, hijos de Dios, sea libre de avaricia. La palabra avaricia, o cuando dice sin avaricia, aquí está hablando de una palabra griega que es afilarguros, que es una composición de 3 palabras que es sin amor a la plata. Arguro significa plata. Sin amor a la plata. No ames la plata. Tienes que estar satisfecho con lo que tienes. Si comienzas a amar el dinero, estás pecando en contra de Dios. Y eso redunda en un testimonio que no es eficaz para el mundo. Lucas 12:15 dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, no vas a ser pleno por los bienes que tienes. Tu vida no depende de esas cosas. Tú no vas a ser feliz si lo que tú estás buscando es el dinero. ¿En dónde encontramos la plenitud, hermanos, si no es en Dios? Y muchos han oído ustedes el verso que dice, la raíz de todos los males es el amor, ¿a qué? Al dinero. Ok, eso es lo que tenemos bien conocido, pero ¿qué es amor al dinero en primera? Porque muchos de nosotros podemos estar así como que trabajando para obtener, y dicen, no, es que yo no amo el dinero, yo nada más estoy trabajando, y trabajando, no tengo tiempo para la iglesia, pero no amo el dinero. Amar al dinero no es ver al dinero y hacerle, ¿eh? Eso ya está más enfermo todavía. Ya hay una desviación ahí. No está bien sacar la cartera y ponerle y contemplarla todo el tiempo. Eso no es amor al dinero, claro que no. Tener más billetes, más monedas, eso no es amor al dinero, hermano. Amor al dinero es buscar el dinero. Fíjense, la palabra de Dios dice que Él nos da el poder para hacer riquezas. Él nos da la inteligencia para poder hacerlas, dice Deuteronomio 8:18. Para eso no estoy diciendo que tú hagas dinero o que tengas más dinero o así. Eso no es pecado, ¿sí? No es pecado. Él te da poder, dice la palabra, para hacerlo, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, es lo que dice la palabra. La cuestión es que lo que debe tener importancia en tu vida, ¿quién es primeramente? Dios. Lo que ocupa el primer lugar en tu vida, tus fuerzas, tu energía, tu pasión, el tiempo que dedicas, eso es tu Dios. A lo que más le dedicas el tiempo en tu vida, eso es tu Dios. ¿Sí? Eso es tu Dios. A lo mejor dice uno, bueno, yo trabajo el tiempo que pues tengo que trabajar. Ok, qué bueno, algunos están contentos con lo que el Señor les da. Pero otros dicen, no, yo quiero unas horas extra. No, yo quiero 2 trabajos. ¿Sabes qué? No, yo quiero un negocio y no me importa
si tengo que estar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche trabajando? Pero a lo mejor no, a lo mejor nosotros trabajamos 8 horas, pero ¿cuánto tiempo le dedicas a estudiar la palabra del Señor? ¿Cuánto trabajas, por ejemplo, para mejorar tu casa? Dices, no, ahora le voy a echar ganas. Con esas mismas ganas le echaras para madurar espiritualmente. ¿No? ¿Quién es tu Dios? ¿Cuál? Dime a qué más le inviertes. Pasión, hasta te desvelas. ¿A qué le inviertes más? Eso es tu Dios, hermano. Eso es tu Dios. Hubo en la Biblia hombres ricos, verdaderamente ricos, como Job. Y dice la palabra de Dios que él fue el hombre más perfecto y recto sobre la tierra en esos tiempos. Y él era un hombre pesado, hablando económicamente. Abraham, hermano, era un hombre muy rico también. El Señor le dijo, salte de tu tierra, tu parentela, de la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Lo que Dios le dijo hacer, eso hizo. Y vemos también en la palabra algunas exhortaciones acerca de las riquezas. Salmo 62:10 dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Puedes tenerlo, pero no lo ames. ¿Y qué pasa cuando tú estás luchando y luchando y luchando y luchando por el dinero y no lo tienes? ¿Qué dice la palabra de Dios? Conténtate con lo que tienes. Pero si el Señor te empieza a dar, también conténtate con lo que tienes y no deposites tu afecto, tu dependencia en esas cosas. Job 31:24-28 dice, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Amar al dinero es negar a Dios. Primera Timoteo 6:6-8 dice, pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es gran ganancia? Gran ganancia, es mucha riqueza la santidad. Hermano, si quieres ser rico verdaderamente, dedícate devotamente a ser santo, hermano. ¿Acompañada de qué? Contentamiento. Dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos tienen ropa? Ni modo que no vinieran sin ropa. ¿Cuántos comieron este día, hermano? Nadie. Yo comí. Yo creo que todos comimos. Si no 3 veces, a lo mejor una vez. Algunos porque están a dieta, ¿no? Pero comemos. Y a veces no queremos solamente eso. Queremos más y más. El versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Fíjate que ser empresario no es ser empresario por ser empresario, sino porque uno beneficia a los demás. Un empresario no debe tener la
la mente en hacer solamente riquezas, ¿verdad? Sino en beneficiar y dar empleo a muchos. Ser una bendición para los demás. Si tú vas a buscar dinero por aportar a la iglesia, por comprar un terreno, ¿eso es bueno o no? Pero algunos dicen, ya que tenga mucho dinero, entonces voy a dar a la iglesia. ¿Usted cree que eso es cierto? Dice, si así pobre no da ni diezma, ni ofrenda, ni nada. Entonces, ¿cómo va a dar cuando tenga dinero si la condición de su corazón es exactamente la misma, nada más porque quería tener más? Dice Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis. Miren, hay gente que codicia y sí tiene. Aquí no se está tratando de que no obtienes. Dice, codiciad y no tenéis. Aquí está hablando acerca de la satisfacción de uno mismo. Codiciad y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es decir, los deleites no te van a llenar los vacíos de tu corazón. Dice el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Eclesiastés 5:10 al 15. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Es precisamente lo que está diciendo Santiago. Codicias, pero no tienes. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que consumen. Qué bien, pues tendrán su dueño sino verlos con sus ojos. O sea, nada más va a ver el dinero pasar delante de él. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Quién estaba diciendo esas palabras, hermanos? Sino el hombre más rico del mundo conocido, era Salomón. La satisfacción no vendrá de las cosas materiales, hermano. Y la carne avariciosa es un barril sin fondo. Échale, jamás estarás satisfecho. 1 Timoteo 6:10 al 11 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Es decir, ya no queremos nada de la palabra del Señor y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ya ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Por qué? Porque están tan ocupados de esas cosas. Versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Así fuerte. No, de verdad, así con convicción. Ahí está. Esos hermanos sí van a huir. Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lo peor que a muchas iglesias predican ahorita, el dinero. Le ponen versículos a sus doctrinas para alimentar la codicia de las personas, hermano. Y hay ahí, como les diría el pastor Chuy, profetines, ¿no?
que dice, tú da, tú trae a tu ofrenda. Y había una señora, no sé, no me acuerdo de su nombre, hermana, no es hermana, claro que no, ¿verdad? Que fue la que fue a orar ahí a Catemaco, para echar fuera los demonios de los brujos y eso, ¿no? Pero que decía, usted venga y traiga sus ofrendas. Entonces estaba la fila así de los hermanos, unos entregando cheques de millones de pesos, relojes, y luego un hombre le entrega un chequecito y le dice, ¿nada más esto? Dice, pues es que es todo lo que tengo. Dice, pues vaya y pida un préstamo al banco. Imagínate qué es eso. Si la palabra de Dios misma dice que uno dé de lo que tiene, no de lo que no tiene, ¿verdad? Pero pues obviamente la avaricia también en ellos, porque estás dando, yo voy a recibir más de lo que estoy dando, ¿verdad? Ciertamente sí hay una promesa en la palabra, ¿verdad? Tú pruébame en esto, dice, y yo te abriré las ventanas de los cielos. Pero fíjense, la cuestión en este tipo de iglesias, el pastor es el que está más elegante de todos, ¿no? Y como él es el ejemplo, todos tienen que estar así para que nadie diga que son pobres y que están malditos, ¿no? Porque la pobreza es una maldición, según ese tipo de doctrina. Lo malo es de que el pastor o la pastora están siempre bien vestidos con el dinero de las ovejas, y las ovejas están bien vestidos porque sacaron un préstamo en el banco para tener la apariencia de que nosotros sí, el Señor sí nos ha favorecido a nosotros. Y trabajan más, obviamente, para mantener esa vista. Más tiempo, más dedicación. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y cuando estamos hablando aquí de riquezas, no es que uno ande detrás de los tesoros y etcétera, etcétera. No. Cuando el dinero sea tu primera opción, tu prioridad en tu vida, tú estás sirviendo a otra cosa que no es Dios. Ser descontento es pecado, hermano. De hecho, la avaricia es idolatría. Algunos dicen, yo no tengo imágenes en mi casa, yo las quemé, yo las quebré, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice en Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La búsqueda de cualquier cosa que no sea Dios, que sea prioridad, eso es tu Dios. Ahora, si la palabra de Dios dice que nosotros fuimos comprados con la sangre del Señor Jesucristo, nosotros ya no pertenecemos a este mundo. Nuestro tiempo, hermano, ya no pertenece a este mundo. Mis fuerzas ya no pertenecen a este mundo. Mi aliento, mis desvelos, ya no pertenecen a este mundo, pertenecen a Cristo. Yo creo que ya les he predicado alguna vez esto, les he dicho, les he preguntado esto. Hermano, ¿por qué trabajas? No estoy diciendo que no trabajen, También la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Por qué trabajas, hermano? ¿Cuál es la motivación de tu corazón para trabajar?
Y las respuestas comunes de cualquier persona que está allá afuera, si tú le preguntas, ¿por qué trabajas? Pues para comer. Y si para comer dedica 8 horas de trabajo y ellos no buscan a Dios, ¿quién es su Dios? ¿Las riquezas? ¿El sustento? Hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿por qué trabajamos? Nosotros trabajamos para Dios. Donde quiera que tú estés, hermano, no trabajes por el dinero. Trabaja para Dios. Les repito, no es, ahora vénganse todos a la iglesia y todos vamos a servir de tiempo completo. No, si el Señor te dio un trabajo a ti, trabaja. ¿Para quién? Para Dios. ¿Quién te dio el trabajo, hermano? ¿Para quién trabajas entonces? ¿Trabajas por el dinero? No. Si el Señor me puso a mí en un lugar para trabajar de lo que sea, hermano, todos los trabajos son dignos y todos necesitamos a todos. Nada de que, yo no fui alguien en la vida. No le enseñes eso a tu hijo, hermano, ¿sí? Si tu hijo quiere ser albañil, que sea albañil, pero que lo haga para Dios. ¿Necesitamos albañiles o no? Necesitamos albañiles. ¿Quién nos va a hacer las casas? ¿Necesitamos electricistas? Sí. Necesitamos barrenderos del ayuntamiento. Necesitamos de un montón de cosas. Necesitamos campesinos, hermano. Los necesitamos. ¿Qué tal si tu hijo, no, yo me quiero ir al rancho? No, tú tienes que ser doctor. No. Necesitamos las verduras, los aguacates, la comida. Pero hazlo ¿para quién? Para Dios. Si Dios te da un trabajo, Señor, gracias por esto que me estás dando. Yo voy a trabajar con todas mis fuerzas esto para ti. Y yo sé que tú me vas a dar mi sustento. ¿Y qué pasa, hermanos, si un día dicen, hay recorte de personal y te vas? ¿Qué va a pasar? ¡Mi trabajo! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Tu trabajo es Dios? ¿O qué? Si el Señor te lo quitó, entonces tú quedas como confiado. Señor, gracias por quitar. Yo sé que tú me vas a sustentar de todas maneras. Porque yo trabajo para ti, no para el trabajo. No por el dinero. Yo trabajo para ti, Señor. Y si tu patrón, que es el Señor, ve que es un buen trabajador, te dice, bueno, te voy a poner de este lado. ¿O no? ¿Alguno de ustedes ha experimentado eso? El Señor es bueno, hermano. El Señor es el mejor patrón de todos los patrones del mundo. Y si Él te compró, nos debemos a Él. ¿Cómo podemos tener contentamiento, hermano? Ya para finalizar. Primero, dándonos cuenta de que Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, no está diciendo a los que aman el dinero, los idólatras, los que aman su trabajo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios es bueno, hermano. Filipenses 4:19 dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Dios es dueño de todo, hermano. Conforme a sus riquezas, pues nada más voltea al cielo y ve, todo eso es de Dios. Voltea a tu alrededor, todos ustedes, todo es de Dios, hermanos, todo. Número 2. ¿Cómo tener contentamiento? Sabiendo, número 2, que Dios es omnisciente. Dios conoce todas las cosas.
Salmo 37, 18 dice: conoce Jehová los días de los perfectos, es decir, de los hijos de Dios, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. También la palabra de Dios dice: vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Número 3, para estar contentos, medita, piensa en qué es lo que verdaderamente mereces. Número 4, piensa en la soberanía de Dios. Dios es Dios de todo. 1 Samuel 2, 7 al 8 dice: Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Número 5. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Colosenses 3:2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué dice eso la palabra de Dios? Porque nuestra satisfacción, nuestra plenitud, viene de Dios. Viene de una comunión con Dios. Viene de experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Mientras más estés consciente de que Él está de tu lado, mientras más concentrado estás en su persona, buscando su conocimiento, te importará menos el dinero, hermano. De alguna manera, la avaricia es una falta de fe en Dios. Es una evidencia de lo alejados que estamos del Señor. Pero también la palabra de Dios dice: y el mundo y todas las cosas van a desaparecer, hermano. Pero los que confían en el Señor permanecerán. Podemos amontonar riquezas aquí, hermano, que también la palabra de Dios dice: todas esas cosas se destruyen. La polilla viene, se las come. Viene el ladrón, nos quita. Y si nosotros no estamos en el Señor, vamos a sufrir mucho, 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 hermano. Pero estaba John Wesley, uno de los hombres muy importantes en el desarrollo del cristianismo, que de hecho redunda hasta nuestros tiempos. Muchas de las cosas que somos nosotros somos a causa también de ese hombre. Iba predicando en su casa. Iba predicando por los lugares a donde tenía que ir a predicar. Y de repente le llegan con la noticia: John, tu casa se está quemando. Pues ¿cómo creen que respondió él? ¡Mi casa no! ¿Cómo responderíamos nosotros? Él dijo: ay, gracias, Señor, un problema menos en qué pensar. Se quemó tu casa, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer. Porque él consideraba que la casa era del Señor y bueno, se quemó la casa del Señor. Ciertamente él tuvo otra casa, ¿verdad?
Vamos a ponernos de pie, hermano. Nuestra dependencia debe ser en el poder del Señor, en su poder. Si nosotros nos dedicáramos más a conocerlo, hermano, de verdad que no estaríamos preocupados, sufriendo. Y yo lo he vivido. Mi papá se ha dedicado al ministerio desde que yo nací, antes de eso. Y él nunca tuvo un empleo así normal. Él terminó su carrera de médico y el Señor lo llamó y dijo, vámonos, tú no vas a ser médico. Y andaba ahí en la sierra. Y la familia y sin ¿de dónde va a venir el dinero? Nunca nos faltó nada. Y si de alguna manera nosotros en algún tiempo nos sentimos así como que o hubo carencia, ni siquiera nos dimos cuenta porque mi papá jamás nos dijo. Y siempre tuvimos que comer, siempre, hermano. Y no era una ocasión o dos en la que de repente llegaba alguien y decía, hermano, el Señor me dijo que tú necesitabas esto y se los daban. Yo creo que para algunos a lo mejor eso sería una vergüenza porque la gente dice, no, ¿qué voy a estar recibiendo? ¿No? Y a veces cierran su corazón cuando Dios les está queriendo dar de otra manera, no de la que ellos piensan, ¿no? Porque el trabajo lo significa. Pero si el Señor te quiere dar por otra vía, a lo mejor el Señor también quiere tratar con tu corazón. Gracias a Dios, hermano. Nunca nos ha faltado. Y ahorita ustedes saben que me dedico también al ministerio tiempo completo y, hermano, de veras que el Señor provee y está vivo. El Señor está vivo. Él no se olvida de tus situaciones. El Señor Jesucristo estuvo aquí y vivió carencias también. Él se compadece de nuestras necesidades y está Él también delante del Padre rogando por nosotros todo el tiempo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Y también, Señor, si tenemos abundancia, permítenos vivir como lo dijo Pablo, sé vivir también en abundancia. Y esto quería decir, Señor, que Él no estaba dependiendo de esas cosas. Que Él supo administrar los bienes y que Él sabía también que todo es tuyo, Señor. Y también dijo, pero también sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy preparado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en Cristo tu Hijo, Señor, nosotros nos fortalecemos y tomamos de ti, Señor, las bendiciones y las riquezas que son para vida eterna, Padre, porque somos cada uno de nosotros más ricos que cualquier persona en este mundo, Señor. Y más, Señor, si tenemos contentamiento buscamos la piedad. Permítenos, Señor, invertir en tu reino, siendo santos, buscando tu conocimiento, Señor, tu palabra, dedicando, Señor, las fuerzas, nuestra inteligencia, Señor, nuestro tiempo a conocerte, a indagar, a escudriñar, a escuchar, Señor, tu palabra, a alabarte, a elevar, Señor, un cántico nuevo, Señor, todos los días.
para darte la gloria, Señor, sabiendo que un día tendremos recompensa, Señor, en tu reino. En tu reino, en lugar, Señor, en donde la polilla no se come las cosas, donde el óxido, Señor, no corroe, Padre, las riquezas. Estamos felices y contentos en ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria, Señor. Cuida a tu pueblo, guárdalo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.